les va? Muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a este que es, en realidad empezó el 13 de noviembre, pero es el año 23 de Los Secretos del Poder. Y cuando uno dice 23 años en el aire, realmente, hoy le decía a mi mujer todo lo que pasó en 23 años en la República Argentina, ¿no? Cuando un noviembre del 93 a mí se me ocurrió la idea de salir un poquitito del mundo de la salud para meterme en el mundo de la comunicación. Si bien el área de la salud en la que yo estaba era el psicoanálisis, que tenía que ver con la comunicación, ¿sí? Y pensaba cómo ha ido la vida política del país, social, política social, pasando por diferentes etapas, y tal vez, y esto lo podemos hablar con el invitado, que me debía esta visita desde hace mucho tiempo. La primera vez, voy a ser suave, ¿sí? Soft. Que la, ¿no? Bien. Que la centro-derecha llega al poder por las urnas. ¿Está bien? Suave. Suave. Y entonces, en ese devenir de todos estos años en Los Secretos del Poder, yo pensaba, bueno, en noviembre dijimos, o en diciembre dijimos con Alejandro, que nosotros dábamos 6 meses de changüí, como diríamos cuando éramos chicos, como hicimos siempre, como hicimos con Kirchner, como hicimos con Duhalde, como hicimos para ver las políticas de Estado. Y el invitado también va a poder hablar de algo que tal vez para un gremio que yo lo llevo muy adentro, porque fue el mío, porque él fue el de mi vieja, porque él fue el de las mujeres de mi familia. Después de unos meses de conflicto, empezó sin conflictos, entre comillas. El invitado es Roberto Baradel, Roby para los amigos, que ha atravesado un verano lleno de operaciones, de amenazas, de idas y venidas, pero que el lunes comenzaron las clases. Antes de darle la derecha a Alejandro con su mini editorial, quiero mandar saludos. Tengo muchos, fundamentalmente a la gente que labura, y que labura en serio, en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, a Maxi, a Claudio. Aflojá con las pastas, querido, porque vas mal. A Luis, alias Bernardo, el mudo. Nunca vi un tipo, García, que hable tanto. Habla, es un incontinente verbal el enano, y bostero encima. 2 hinchas de Vélez, Gustavo, otro que come, bueno, Claudio, hincha de Vélez, Hernán, el pelado, hincha de Vélez, que no quiere jugar conmigo al ajedrez porque tiene miedo de perder. Para Miguel Juárez, que me pidió, por favor, que le mande saludos a los médicos del Hospital Garrahan. Miguel acaba de perder una criatura. Y dice que tanto los médicos como las enfermeras, como el personal del Garrahan, tuvo una atención fenomenal. Esto también alguna vez tendremos que hablarlo. Cómo devino, porque ese también es mi otro gremio, ¿sí? Cómo devino en la violencia que hay en los hospitales municipales y provinciales la locura para con los profesionales de la salud. Paulo, el varón domado, para Walter, un cuervo, para Dayana y Norma D'Agostino, venenos de Racing, chiquitas ambas, para la doctora Felicinda Cluna, y que nos siguen desde que estábamos en el canal 14, para Pedro Casademún de Mar del Plata, que me aclaró que el intendente de Mar del Plata no es nazi, pero no sé, se le parece.
Para María Fernanda Giloc de Córdoba, que la echaron de Aerolíneas Argentinas por no querer enrolarse en la cámpora. Su turno y después... Yo tengo dos preguntitas. ¿Esa es su editorial? ¿Dos preguntas? Sí, dos preguntitas que le voy a hacer a usted, a ver si las sabe. ¿En qué se diferencian Macri y De la Rúa? En Sergio Massa. Entonces por ahora. ¿Por qué le tengo que contestar yo si la contesta usted? Por eso. Y la segunda. No entiendo, es demasiado simbólico para ¿Cuánto mí. dura este programa? 28 minutos. Más que la entrevista de Macri con el Papa, que duró 22. Vamos a juntar las dos cosas. Eso es una humorada. Es el gobierno le habíamos dado 6 meses, pero por ahora, en términos políticos, no viene bien. No. Tuvo que sacar, gracias a una idea de Massa en la provincia, los muchachos de los gremios lo saben bien, tuvieron que apelar al Frente Renovador para poder sacar el presupuesto con el endeudamiento, con la amenaza de ir con un decreto con el tema de la emergencia administrativa. Esta fue la idea de Massa, que logró que se apruebe el presupuesto. Y la otra idea, que fue para Macri, fue el tema del 15% que Macri volteó con un DNU, que había cedido Cristina antes de irse, por un fallo de la Corte, y lo había hecho extensivo a todas las provincias. Cristina, Massa también se lo arregló a Macri con una idea sencilla, que es hacer un plan en cuotas, digamos. No fue tampoco una cosa tan extraordinaria, pero bueno, se le ocurrió a él. Digamos como que siento que este gobierno todavía a generar política no empezó. Gracias por venir. No lo puedo creer. Era una deuda pendiente. No hay deuda que no se pague, ¿vio? Era una deuda pendiente y tenía un compromiso. Así. Gracias por estar. Bueno, ¿esto que dice Alejandro es tan así? Sí, yo creo que es así. En realidad, sí, políticas públicas han definido, pero a favor de los sectores más concentrados de la riqueza. El tema de la devaluación, la quita de retenciones al agro, que no eran los pequeños productores, porque hubiéramos estado de acuerdo, sino a los grandes productores y a los que concentran el tema de los granos. La quita de retención y la devaluación era la venta de granos y la incorporación de divisas al Banco Central. Eso no sucedió. Hoy los granos no se venden y siguen especulando. Están los silos bolsa, uno va por la ruta, los ve, porque siguen especulando con $1 a 20. Quita de retenciones a empresas nacionales de la minería, no empresas multinacionales que se llevan las divisas afuera. Todo esto generó aumento de tarifas 500-700%. ¿Para dónde va eso? Para hacer inversiones en la luz. Va para las empresas concretamente, que antes, esto es lo que nos dicen, antes las empresas recibían dinero porque estaban subsidiadas y tampoco hicieron las inversiones que tenían que hacer. Y ahora las pagamos nosotros de nuestro bolsillo directamente. Lo que es el aumento de gas, aumento de combustible, el petróleo baja en el mundo, acá aumenta el combustible. ¿Cómo se entiende Son eso? todas cuestiones, fondos buitres. Hoy nosotros estábamos, bueno, la cantidad de escuelas, se podrían hacer más de 4.000 colegios, los docentes podríamos tener un salario de 16.000 pesos, estuvimos haciendo las cuentas, no hay ningún inconveniente, se endeudan por miles y miles de millones de dólares ante especuladores. Ahora te hago una pregunta, ¿vos Sí. crees que la gente entiende esto del endeudamiento? La gente, cuando digo la gente, ¿sí? No la clase política. Que la gente entiende esto del endeudamiento explicado como la única salida para parar la inflación. Y porque hay sectores primero que han construido hegemonía, eso sin ninguna duda, han sido exitosos en el manejo de... O sea, han trabajado lamentablemente con la justicia para impedir el avance de la ley de medios y han concentrado de alguna manera un bombardeo mediático que ha construido, fueron capaces de construir un sentido común donde el mismo trabajador una parte de los trabajadores los termina votando diciendo esto que se hacía antes estaba mal. Ahora, lo que ahora se hace está bien, yo pierdo el trabajo pero se hace bien. Eso es muy complicado, ¿no? A mí un empleado de comercio que fui a una maderera me dice,
con el tema de la luz, cuánto iba a pedir de paritaria, yo le dije entre el 35 y 40, él me dijo, no, pero con eso estás disparando la inflación. Una maderera que tenía 20 personas cuando uno iba, éramos 5 nada más, 10 empleados, y él me termina diciendo, cuando le digo, mirá, si no hay poder adquisitivo, dejamos de comprar, yo no vengo más acá, otros no vienen más acá, ustedes tienen 10 empleados para atender a 4 personas, vos sos joven, el primero que te van a suspender y echar es a vos. Y él me decía, bueno, pero no importa, todo lo que sea anti-K para mí está bien. Aún hasta la costa del despido del mismo, ¿no? Entonces han creado lamentablemente un sentido común que tiene que ver con ponerle todos los males de cuestiones que evidentemente, errores que el gobierno anterior ha cometido y que no ha hecho, que no hizo bien también, pero todos los males, ahora ayer Macri decía el tema de la inflación. La inflación es culpa del gobierno anterior. Bueno, la inflación había en el gobierno anterior. Ahora, como se disparó en este gobierno, es exponencial. Se lo criticaba el gobierno anterior por las cifras del INDEC. Nosotros también fuimos críticos de eso. La distorsión, ahora resulta que ahora no hay cifras directamente del INDEC. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo ahí acuerdo con varias cosas de las que dijiste, pero me gustaría darles un sesgo, a ver si... Sí. A mí me parece que el gobierno anterior, uno de los más graves errores que cometió fue entrar en una lógica de amigo-enemigo que partió a la sociedad y entonces genera este tipo de reacciones que vos estás comentando. Gente que es anti porque sí, o sea, sin ver lo que pasa. A mí me parece que tampoco voy a entrar en este discurso tonto de la unidad de los argentinos, porque es una estupidez. La unidad de los argentinos, ¿cómo? ¿Con los sueldos de hoy? La unidad de los argentinos mientras algunos ganan millones y yo gano 5 pesos, no. Esta unidad no. O sea, si vamos a equiparar, si vamos al 50-50 famoso del peronismo, puede ser que yo esté de acuerdo con la unidad de los argentinos. Antes, nunca. Yo hablo de otra palabra, que es pacificación. Los argentinos lo que no tuvimos nunca, digamos, en muchos años es paz. Y la paz la logran los que se enfrentan. O sea, hay un número para la paz. Y los que piensan diferente. Y los que piensan diferente. Exactamente. La paz es una consecuencia del conflicto. Sí, sí. Negar el conflicto, como pretende el gobierno en el discurso del presidente de ayer, que en ese aspecto es lamentable, negar el conflicto estará muy bien para, no sé, Marcos Peña y pretender que este mundo naif en el que pretenden moverse. ¿Vos pensás que hay una oportunidad en la Argentina para esa pacificación? Primero yo creo que la famosa grieta de la que hablan no es que estuvo generada, quizás uno puede gustar más la forma o no, pero yo creo que donde la generaron los sectores del poder en cuanto a que no les gusta que les toquen un solo peso de la riqueza que acumularon a la explotación del conjunto del pueblo. Esto pasó antes, en el peronismo. Sí, claro. Quienes bombardearon la Plaza de Mayo no eran los cabecitas negras o el pueblo trabajador, eran sectores de la oligarquía, entre los militares, que no les importó bombardear Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suárez, la dictadura militar, asesinar a miles y miles de trabajadores, desaparecer, torturar. Muchos de los grupos, no muchos, los grupos económicos que fueron parte del tema de la dictadura militar hoy están sentados, que es lo que decían antes, un poco soft, un poco light, pero es la primera vez en la historia argentina que los grupos económicos asumen el ejercicio del gobierno por el voto popular, ni por dictaduras militares ni por fraude, porque antes, ¿qué hacían? O asumían a través de dictaduras militares o por fraude o condicionaban a determinados gobiernos para llevar adelante determinadas políticas. Hoy están ellos, o si uno hace un relevamiento de quienes están sentados en los diferentes espacios del gobierno, vamos a encontrar la mayoría gerentes de empresas, concretamente que responden a... energía, representante de Shell, digo, no hay más nada que decir, hay muchas cosas. Entonces, lo que yo creo que la grieta se da cuando los sectores de mayor concentración de la riqueza no quieren aportar al Estado para que todos podamos estar mejor. Porque el capitalismo tiene como esencia concreta maximizar las ganancias. Y ellos tienen en el marco de un plan económico
cómo hacer viable un país, con un ejército desocupado, que solamente eso regule la discusión en paritaria, el costo laboral y, y maximizar las ganancias de cada uno de los sectores. Por muchos 23 más, mucha MERD, con mucho orgullo de estar a tu lado, te lo decía tu compañera, te quiero mucho. Gracias, doctora, esto también es un logro suyo para Patricia. Y gracias por 23 más, y ya no creo. Laura de Villa Crespo, estoy en un todo de acuerdo con Baradel y me solidarizo con los docentes. Es vergonzoso los sueldos que tienen los educadores y que sigan luchando por mejoras mayores. Un saludo al invitado y contenta por volver a verlos. José de Resistencia Chaco le pregunta al invitado y a García si cree que es factible la pobreza cero. Es una mentira. Sí, yo creo que pobreza cero de la Pues vive en Resistencia el hombre, sí. ¿no? No, debe conocer algo pero de yo creo eso. que cuando hablaron de pobreza cero con estas medidas económicas es eliminando a los pobres, porque no hay otra posibilidad de tener pobreza cero con estas medidas económicas. Vos sos tan histriónico como el doctor No, que dice que le dieron poco tiempo al presidente porque lo que del Vaticano. porque lo que no pueden... a ver, el presidente dijo una cosa ayer, no hay que mentir. No hay que mentirle a la sociedad. Ellos tienen un plan económico que intentan llevar adelante, bajar la inflación y demás, bajando el tema del costo laboral. Eso está así, hay que decirlo claramente. Bueno, lo ha dicho, es la idea. además que lo he dicho, es concretamente, el salario es un costo. El salario está es un grabado, costo. se puede ver en Facebook. Entonces, ellos trabajan en ese sentido y los legitimó el voto. Ahora, no tienen que mentir para eso. Bueno, Moyano lo dijo. No, primero que cuando fue el tema de ganancias, dijo, lo elogió y cuando se dio cuenta de lo que había hecho con ganancias, dijo que si hubiera dicho lo que iba a hacer no lo votaba nadie. Bueno, no tienen por qué mentir. Ellos ganaron con el voto popular, por poco, pero ganaron, están legitimados. Ahora están aplicando los planes que ellos creen que tienen que llevar adelante. Lo que no queremos nosotros es que esos planes económicos nos terminen afectando la vida y la calidad de vida de los argentinos, de la mayoría de los trabajadores del pueblo, y por eso defendemos los derechos que fuimos capaces de conquistar. Y es verdad que hay deudas pendientes, esto también hay que decirlo, porque no es toda una maravilla. Si no hubiera habido errores, digo, más allá de la conquista de derechos, hoy no tendríamos esta situación, evidentemente, pero hay que reconocer cuáles son los déficits, pero para transformarlo y mejorarlo, no para empeorarlo. Ustedes sacaron una buena paritaria. Nosotros sacamos de muy trabajosa y muy dificultosa, con herramientas que hay que decir que tuvo la posibilidad el Gobierno Nacional de hacer el aporte a las provincias de una ley de financiamiento educativo que se votó en el 2006, que en el 97, cuando instalamos la Carpa Blanca, peleamos los docentes para que exista la ley de financiamiento educativo. Y en el gobierno de Néstor Kirchner se sancionó. Pero no se les va a ocurrir, a ver, vuelvo a insistir, si lo del 15% se le tuvo que ocurrir a alguien que es opositor, Sí. Y que está, bueno, no se les va a ocurrir. Lo que yo digo es otra cosa. Sí. Vos sacaste una buena paritaria. Sí. Una paritaria que te cubre para atrás, Sí. pero lo que viene, Hay cláusula de apertura de paritaria, reapertura. ¿cada cuánto? Y- Perdóname, tengo una pregunta, porque en la provincia de Buenos Aires se había estilado bastante ir en 2 o 3 veces con los Se aumentos. van dos, en realidad, febrero-marzo, que nosotros lo consideramos una, y en el julio. ¿Por qué la consideramos una? Porque la vamos a cobrar en abril con el sueldo de marzo, ¿no? Y después en julio. Nosotros el condicionamiento de aceptación de la propuesta es cláusula de monitoreo y mantener la paritaria abierta. Monitoreo con el tema de inflación. Ayer salió el ministro de Economía a decir no, que la paritaria era anual, que solamente si había alguna contingencia. Y lo que nosotros le dijimos, empezamos las clases con un gran esfuerzo. Ahora, si no cumplen con lo determinado en el tema de los condicionamientos de la aceptación de la propuesta, la contingencia va a ser una medida de Y fuerza. acá te voy a hacer una pregunta Eso. estúpida. La inflación, la pauta de inflación ¿de quién? Nosotros nos ¿Qué manejamos- dejaron escrito? Nosotros, a ver, no hay INDEC. Claro. No hay INDEC. Es fácil. Ellos tienen el tema de la ciudad, que también le está dando mal la ciudad. Y lo de San Luis, que también les dio peor todavía. Y nosotros tenemos un instituto que también utilizamos
con el gobierno anterior, que cifra, que lo dirige Eduardo Basualdo, Basualdo, que es muy serio en cuanto al tema de la pauta inflacionaria, ¿no? Betina de Quilmes felicita por la vuelta al programa y le pregunta a Baradel qué sensación tuvo de las negociaciones con la nueva dirigencia del país. Martín de Lugano dice que García se cambie de club de fútbol, que sea de un club grande. ¿Qué piensa García también de endeudarse? Porque él pone que es hincha de All Boys abajo. ¿Se imagina? Bueno. ¿Qué piensa de endeudarse para pagar deudas? En los años que tengo nunca vi que eso haya salido bien. Muy bueno el programa. Es de Lugano, el hombre de... Bueno. Desde Chicago, sí. Cacho Javier, de Tartagal, Salta. Gracias por llamar, no es la primera vez que llamás. No sirvió para nada cortar rutas, que mueran tantos argentinos para que vuelva el liberalismo y por la vía del voto. Estamos complicados. Carlos de San Martín, ¿qué opinión tienen Baradel y García de la negociación que se lleva con los fondos buitre? Por suerte no me meten a mí en estas cosas. Luis de Devoto no coincide con los conceptos de Baradel, feliz por el regreso del programa. Alguno tenía que estar en contra. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Ahora, no entiendo Hay una cosa importante, eso de tomar deuda para pagar. Hay un país que tiene un ingreso de capitales importantísimo, 300.000 millones de dólares de reserva. Le tendría que ir bárbaro, se está yendo al demonio, que es Brasil, lo tenemos acá al lado. Ojo, que entre guita no quiere decir que te salvaste. No. Se salvan 5 vivos. Con Martínez Dios entró guita. Sí, claro, plata para los especuladores, para algunos vivos. No, pero está bien, por supuesto, nadie se cree. Yo digo lo que pienso, vierto determinados conceptos, puedo hacer determinados razonamientos y no por eso tengo la verdad revelada. Es lo que la experiencia, la formación nos dio. Nosotros creemos esto. Creemos que, a ver, si hay una transferencia formidable de recursos a los sectores de mayor concentración de la riqueza, eso afecta al Estado. Y si afecta al Estado, nos afecta a todos, no a los maestros, sino a todos, a que haya una buena escuela, que haya un buen hospital, que haya infraestructura en las provincias, afecta a todo. Entonces, eso es lo que entendemos. ¿Qué nos pareció el tema de la negociación? Yo lo dije, hubo predisposición de la cartera educativa tanto provincial como nacional al diálogo, y nosotros lo reconocimos eso. Ahora, el problema se dio cuando la Nación intentó imponer, el mismo presidente de la Nación, un techo a las paritarias. Y ahí se generó el tema de la dificultad y cómo se trabó la negociación, que después se pudo destrabar. Alicia Luján, le hubiese gustado que Baradel sea tan enérgico con el gobierno anterior, donde el salario fue siempre paupérrimo como con este. 17 días de paro. Sí. 17. Creo que fue el gobierno que más paro le hicieron. Claro, 17, exactamente. Por eso, cuando dicen que puede tener, a ver, puede ser. Quedó esa sensación, Baradel. Pero yo no lo impugno porque puede ser la sensación del ausente. Pero 17 días de paro fue el paro después del 2001 más fuerte, más extenso que tuvimos en el tema de la provincia de Buenos Aires. Una cosa, y que es buena, me parece, para vos. Vos tenés un doble rol y ojalá todos los sindicalistas pudieran entender. Lo político, que lo estás cumpliendo hoy acá, y gremial, por el cual también te preguntamos, y que está pasando a un plano importante para alguna gente que por ahí no recuerda las medidas exactas. El tema me parece que es la política. Es la política estúpido. Juan de San Vicente felicita por el regreso al programa y le pide al hincha de All Boys su opinión del discurso del presidente Macri. Roberto de Ituzaingó les pregunta a los conductores qué opinan de la detención de Milagros Salas. Y Oscar de Turdera le pregunta a Baradel sobre todo eso que se echó a correr del IOMA, IPS, si lo podés aclarar. Sí, lo puedo aclarar tranquilamente. Hay un diario en La Plata, que es el diario Hoy, que lo maneja una familia, o en realidad una de las personas de la familia, porque no hay que involucrar a toda la familia. No, ese es el día. El día. La ex mujer, la viuda de Balcedo, un dirigente sindical del SOEM, que utiliza ese diario. Primero no está en el circuito legal, o en el circuito, si se quiere, normal y habitual de los medios. Lo reparten, es el diario. Y generalmente han tenido procesos, ese diario, por extorsión. El último proceso, que los están investigando por el tema del lavado de dinero y demás, y permanentemente recurren a la mentira y a la difamación. Todo, pero a tal punto que nadie nos preguntó, los metieron en el tema de redes sociales, los periodistas en La Plata lo conocen, porque además los padecieron. Entonces generaron esa cuestión con el tema del idioma. Nosotros, ¿saben qué obra social tengo yo y que tienen mis hijos?
IOMA. No tengo OSDE o una privada y demás. Era en el tema de la actividad docente, ¿era OSPLA o el tema de IOMA? IOMA, mis hijos tienen IOMA. Nosotros hemos peleado el año pasado, el anterior, muchísimas veces para que se mejoren el tema de las prestaciones. Nos hemos opuesto, porque tenemos una vocal en el directorio, al tema de los aumentos de medicamentos y demás. Cuando una asociación hace unas denuncias y pidió un informe al IOMA, la única representante que votó a favor de darle el informe, porque a mí tampoco me lo dieron y lo firmé con nombre y apellido, como eran los estados contables, fue la vocal de su tema. Entonces, pero además una cosa, yo les diría que los dueños, fíjense cómo viven, los dueños del diario y los que están frente a ese sindicato que sostiene el diario, los bienes que tienen y cómo vivo yo. Y les puedo asegurar que no hay ni punto de comparación. Me mandaron una gacetilla, el Banco Ciudad, nuevo sponsor de Racing Club. El Banco Ciudad de Buenos Aires presentó hoy como institución bancaria patrocinará al Club de Avellaneda, a Racing Club de Avellaneda en la temporada 2016. Se llevó el acto a cabo hoy a las 18:30 en el Hotel Savoy. Nueva tarjeta de crédito Racing Club y el Banco del Clásico de Avellaneda. ¿Qué clásico? Con Arsenal, porque otro clásico no hay. ¿El Banco Ciudad no tendría que darle plata a los clubes de la ciudad? Le da a los Cuervos. Un club de la provincia no sé qué tiene que hacer. Rocco es hincha de los Cuervos. Gracias por venir. Esperemos que sin conflicto. Vamos a ver, nosotros vamos a mantener alerta constante y te quiero terminar con una cuestión que decía Estela Maldonada, una gran dirigente que la verdad que la perdimos. Ella dice, siempre nos decía, compañero Roby, nosotros somos peligrosos para el poder. ¿Por qué, Estela? Porque no tenemos precio y porque no tenemos miedo. Entonces van a recurrir a todo lo que tengan que recurrir para poder parar, pero no van a poder. Gracias, García. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Esto fue Los Secretos del Poder. Pásela muy bien. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.